en diversas versiones. Es importante que si usted trajo su cuaderno de apuntes, lo use. Vamos a señalar con lápiz o pluma palabras de este mensaje del capítulo 13. Son palabras objetivas, palabras que son temáticas y vamos pues a darle lectura. Capítulo 13 del versículo 1 en adelante. El título o el encabezado se lee así: deberes cristianos. Deberes cristianos. Deberes cristianos. ¿Estamos leyendo juntos? Deberes cristianos. ¿Sabías que hay deberes cristianos para los cristianos y para las cristianas? Deberes de la casa, deberes del trabajo, deberes de la compañía, deberes en la política, deberes familiares, deberes cristianos. Deberes cristianos. 1. Permanezca el amor fraternal. Amor fraternal es los unos con los otros. Porque al ser cristianos somos llamados a ser hermanos. No primos, sino hermanos. Somos llamados a ser hermanos y hermanas. Eso tiene sentido para nosotros porque es un ambiente de familia. De hecho, Dios nos reconoce como su familia. Él se llama Padre para nosotros y Él habla que tiene una casa. Eso tiene sentido. Entonces, permanezca el amor los unos con los otros como lo es de un hermano a otro hermano suyo. Entonces, vamos a encerrar la palabra amor. Amor es el asunto, es la materia, es la sustancia, es la cosa, mas ¿cómo lo podemos decir con mejor claridad y dándole a este mensaje un toque de ilustración? Entonces, voy a usar esta palabra. Cuando tú estés en medio de tus hermanos, no te hagas el apagado. Tener amor es ilustradamente estar encendido, porque es vida y es luz, el amor, y eso manifiesta el amar. Lo que es la exhortación es que nuestra luz no tenga apagones, que sea consistente, continua, permanente y estable. El asunto que encontramos a manera de falta es que entre nosotros, según nuestros acercamientos los unos con los otros,
uno mismo se autoapaga cuando uno se relaciona con alguien en cierta manera. Eso es una falta. No debemos ser así. Debemos mantener la llama o la iluminación sin interrupciones. Todo aquel que esté practicando el apagón está incumpliendo con el deber de amar fraternalmente. Yo puedo estar aquí sentado junto a usted, pero mostrarme apagado, apagada, porque usted está. Entonces, eso es una falta, es un incumplimiento, es una falta de carácter mío, porque se me indica que tengo el deber de estar encendido. Por ninguna circunstancia me debo mostrar apagado frente a mis hermanos. Entonces, estoy usando la palabra luz para referirme a amar o al amor. El amor como palabra viviente que es vida, y como depósito de luz, como energía. Luz, iluminación, brillantez. Entonces, no practiques que en alguna línea de relación tuya te apagues en automático. Eso es horroroso para quienes lo hacen. Se ve mal, muy mal. No hay necesidad de tener interrupciones. No hay ninguna necesidad. La característica de ser cristiano es estar encendido, luz. Entonces, vea cómo es un deber, es un deber, es un deber. Si usted me pide mi opinión de cómo le hago yo, con gusto se la doy. ¿Cuesta mantenerse en la luz? Sí. Sí cuesta, porque se requiere de combustible, de recargas, de cargar la lámpara y tenerla encendida y en alto. En alto. Entonces, aquí la cosa fuerte es que para quien no sabía que un apagón en su amor es una falta de carácter y es un incumplimiento al deber, así como lo está escuchando, eso es una falta de carácter y es un incumplimiento al deber. ¿Qué le ocurriría a usted si tiene un incumplimiento en su deber laboralmente? Hay falta administrativa, hay sanciones, hay etcétera, según la gravedad, hasta el despido. Un incumplimiento es semejante a no hallarte en tu lugar. ¿Dónde está el soldado? Sabe. No, pues el soldado debe estar donde lo dejaron. Allí debe estar el atalaya, el soldado, el mensajero, el enviado, el hijo y la hija. Miren, ser cristiano es ser hermano. Entonces, es muy importante atender al vocabulario de Cristo, porque allí es donde se produce la corriente del cristianismo en Cristo. Sin Cristo no hay cristianismo. Entonces, Cristo trajo la vida del Padre y es de amar. Por lo tanto, permanezca el amor entre hermanos. Es tu responsabilidad mantener tu luz y no apagarte nomás porque llegó alguien o tú estás
resistiendo la presencia de alguien. 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Allí la palabra llave o tema es hospitalidad. Vamos a ir a varias versiones porque quiero leer donde diga la palabra casa, porque vamos a mirar horizontes gracias a esas palabras. ¿Dónde está la palabra casa? No se olviden de practicar la hospitalidad. En la Biblia Dios habla hoy, dice, no se olviden de ser amables con los que lleguen a su casa. Allí entonces subraya la palabra casa y ya se trata de una vivienda donde hay un hogar, hay una familia, hay miembros, etc. La palabra casa. Vamos a preguntarnos por qué está el asunto de una casa. Una casa está mencionada en una sentencia que es nuestro deber. ¿Por qué? Si leemos la palabra hospitalidad, el término sí nos lleva a un punto claro, pero no es amplio. Y ahorita te voy a traer la comparación. Hospitalidad, por ejemplo, pudiera ser de modo eventual. Vamos a tener el Congreso de Semana Santa 1, 2 y 3 de abril. Seamos hospitalarios. Se abre el corazón, se reciben a personas, las acomodamos en lugares convenientes y hasta que pase el evento. ¿Cómo estuvieron nuestros servicios? Preciosos, de 5 estrellas. Y pasó el evento. Pero cuando está la palabra casa, nos remonta a la época de aquel entonces. ¿Sabes por qué? Porque antes las reuniones eran en casas. Esto no es una casa. Entonces, nos hemos desacostumbrado al modo de reunirnos en casas, porque ahora tenemos algo mayor donde se trata de un espacio de usos múltiples. Entonces, para cuando esto se dijo a los cristianos, esto es un mensaje directo y se tipificó como deber. Abran reuniones en sus casas y traten amablemente a los que lleguen a sus casas. Entonces, ya no es poner un ujier en la puerta y que salude a todos al entrar y al salir. Aquí la raíz es que tú puedes abrir tu casa. ¿Cuántos tienen casa? Me refiero a esa. Tú puedes abrir tu casa para recibir a personas para que allí escuchen la palabra de Dios y se te manda que seas hospitalario. Es un deber. Aquí hago la observación de que ante la pregunta de que si todavía, a pesar de estos auditorios y espacios, todavía se puede abrir la casa, la respuesta es sí. Claro que sí, no hay impedimento para abrir tu casa. Es nomás querer abrirla, ser fiel y saber tener espíritu de hospitalidad. Hospitalidad no es hospital, sino que es ser amable. ¿Por qué muchos ya no han abierto sus casas? Entonces, cuando leemos esto, esa pregunta ayuda a contrastar.
Casi nadie hoy abre sus casas. Todo el mundo quiere que se abra el templo. Entonces nos hemos recorrido o hemos ido de la casa a la calle, al templo. Pero todavía se pueden abrir casas. Yo conozco en Mexicali a un pastor donde la visión que tiene es que en 15 años los discípulos abran 10,000 casas de reunión u hogares de encuentro. 10,000 en 15 años en toda el territorio de Mexicali y sus alrededores. Son casas. ¿Qué tal si yo tengo la idea de que 10,000 personas vengan a un solo lugar? Entonces, todos debemos estar concentrados cómo es el territorio, la estructura de la ciudad y ver qué es más conveniente. ¿Por qué no hay reuniones en el Pitillal? No, pues el pastor no ha hecho un templo. Abra su casa. De aquí a que hagamos un templo, abra su casa. ¿Por qué no hay reuniones en Valle Dorado, en Iztapa? Abran sus casas. Es un deber para los que abren ser amables. ¿Va a ser amable? Dígamelo que sí y abra su casa. Ese es el espíritu de ese mensaje. Es el espíritu de ese mensaje. Entonces, no es ser hospital, tampoco es ser ujier. Esto tiene que ver con raíces de abrir las puertas de la casa. También se entiende que tú puedes ampliar tu casa para fines de que alguien se hospede, se aloje allí. Entonces, esto es muy rico. Son visiones, son formas claras donde lo que sientes en tu corazón lo puedes encauzar en estos deberes. Versículo 3. Acuérdense de los presos. Entonces, fíjate, del amor pasamos a la casa, a la hospitalidad, de la hospitalidad a los presos, a las cárceles. Palabras claves. Acuérdense. Yo les quiero pedir que subrayen cuando la Escritura habló acuérdense. ¿Cuántos acuérdense vamos a encontrar? Por ejemplo, llevamos un no os olvidéis. Llevamos uno, no os olvidéis. Llevamos un acuérdense. Acuérdense de los presos. Pero eso de acordarse, ¿cuál es el sentido? ¿Qué tal si está en la cárcel de Iztapa o de Guadalajara o de Bucerías alguien que le robó a usted? ¿Cómo se va a acordar? No quiere acordarse. ¿Qué tal si está alguien que le hizo un daño? O si fue un delito federal. O sea, los asuntos pueden ser graves. Pero ¿qué es acuérdense? Acuérdense, entonces vamos a ir a varias versiones. Vamos a un compadre, por favor. Una versión donde no diga acuérdense o acordaos. Vamos a acordaos, 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 acuérdense. Otra,
otra, otra. Preocúpense, ahí está. Preocúpense por los hermanos que están en la cárcel. Preocúpense. Es un deber atender con un sentido de preocupación la situación de nuestros hermanos en la cárcel. Esta iglesia cada semana envía una ofrenda de 1,500 pesos al pastor Rosendo de la Cruz, que está en Guadalajara, y él usa ese dinero para ir a la cárcel de Puente Grande 2 veces a la semana. Ya tenemos 20 años haciendo eso, enviando la ofrenda y él siendo enviado. 20 años. Él salió de allí, egresado de Puente Grande. Entonces, acuérdense, usted puede decir: Padre, esta ofrenda es una memoria mía, material, para los hermanos que están en la cárcel. Y yo envío a quien está enfocado en atenderlos. ¿Cómo le vamos a decir a alguien que va a las cárceles: hermano, estoy contigo, o mi preocupación, te admiro? No mande admiraciones, mande dinero, no mande admiraciones. ¿Qué nos diría el pastor Rosendo a nosotros? Con dinero no se olvidan los encargos. O sea, tiene uno que ser específico, claro, a la hora de cumplir el deber. Este deber se cumple o se realiza en equipos, se realiza a través de alguien que tiene el favor de parte de Dios y de parte de los hombres de ir a la cárcel, porque no todos pueden entrar. No todos podemos entrar, como otros entran con un permiso especial. Amén. Entonces, dice: y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. 4, otro deber, y es brincar de la cárcel al matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio. Pero eso de honroso no lo sabemos discernir. Honroso. Entonces vamos a un compare. Tened todos en alta estima el matrimonio. Todos. Esto es un deber. Es un deber. Y esto es para los casados. Para los casados, este deber es para las partes unidas en matrimonio. Y la fidelidad conyugal. Porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Entonces, es un deber tener en alta estima el matrimonio. La versión Dios habla hoy dice que todos respeten el matrimonio. Que todos respeten el matrimonio. El matrimonio el sentido de la versión Dios habla hoy nos explica que está siendo atribulado. Esa unidad de dos está siendo atribulado con otras ondas fuera de lugar. Practiquen el amor libre y practiquen esto, y no, eso no está bien. Por eso se debe mostrar en los cristianos
la honra, el respeto y la alta estima del matrimonio. O sea, no podemos practicar otra cosa. En esa unidad se nos manda toda la honra, se nos demanda toda la honra y es el uno para el otro. Seguimos con el siguiente deber. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Pero vamos a leer en otra versión. 5 en la Nueva Versión Internacional. Manténganse libres del amor al dinero. No es manténganse libres de dinero, sino del amor al dinero. Son situaciones en el corazón. Situaciones en el corazón. Esto es más que emociones breves, son situaciones en el corazón. De pronto uno cierra el corazón, son situaciones en el corazón. De pronto uno cae en el engaño de las riquezas, son situaciones en el corazón. Dice, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Y luego dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. Aquí la parte, la parte clave es cuando el Señor escribió que dijéramos que no temamos, no temeré yo no temeré, no tendré miedo. No tendré miedo. El Señor es mi ayuda, no tendré miedo. Dice el versículo 6, así que podemos decir. Es un asunto de que debemos decir porque podemos decirlo. No tendré miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? Allí hay una relación entre alguien de pronto que me intriga, me causa temor, son asuntos financieros y entra Dios y dice, nunca te dejaré. ¿Sabe? Porque hay amenazas, por ejemplo, te voy a dejar sin dinero, como también hay ofertas para ser avaros, ser codiciosos, también hay ofertas. Entonces son cosas donde el deber dice que no ames, no tengas amor por el dinero. 7. Acordaos de vuestros pastores. A ver, esta es la segunda vez de un acordaos. Fíjate, acordaos, dice que te acuerdes de los presos y de los pastores. Fíjate, la misma palabra para los presos y los pastores. Qué tremendo. Acuérdate de los presos y acuérdate de los pastores. Acuérdate de los presos y acuérdate de los pastores. Ah, caray. Acordarme de dos personas al mismo tiempo y una está libre y otra adentro, es mucho trabajo en la mente. Es un asunto así, muy elaborado. Pero allí está el mismo sentido. Acuérdate de tus pastores. Que os hablaron la palabra de Dios,
Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Aquí hay palabras claves. Aquí habla de que el creyente mantenga cercanía con su pastor. Es un deber. Es un deber. Dice que imites su fe. Dice que consideres cuál haya sido el resultado de su conducta. Vamos a ver un compare. Acordaos de vuestros dirigentes, considerad cuál fue el resultado de su estilo de vida e imitad su fe. Vamos a encontrar otras palabras. Súbele, súbele. Considerando el final de su vida, imitad su fe. A ver, otra palabra. Imitad su fe, imitad su fe, imitad su fe. Y considerando el desenlace de su vida, imitad su fe. Otra versión. Contemplando la salida de la conversación, imitad la fe. Su conducta, imitad su fe. Imitad su fe. Otro. La salida de su conversación. Hay una relación de oír y hablar, oír y hablar. Ejemplo de su fe. Esto es muy claro. En medio del deber se te indica que te interese, ojalá, buscar conversaciones con los pastores, cercanía a modo de hallar el ejemplo e imitar. Tienes mucho trabajo. Tienes mucho trabajo. Yo también tengo mucho trabajo de ser ejemplo. Entonces, pero esto es demandante. Te debe interesar, te debe interesar, te debe interesar la fe del pastor. Oyendo conversaciones, teniendo conversaciones, etc. Por eso es interesante cómo dice, acuérdense. 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo fue el que envió pastores a los cuales Él llamó para que atiendan a las ovejas. Entonces, Jesucristo es el mismo ayer. Ahora vamos a leer el 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. No os dejéis llevar de doctrinas diversas. Vamos a un compare. No os dejéis llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. ¿Cuál es la relación con el versículo anterior? La relación es que la enseñanza verdadera la trajo Jesucristo. Entonces, no nos desviemos de lo que trajo Jesucristo. Porque Jesucristo no cambia, dándonos la idea de que Él no ha traído otra enseñanza. Entonces, si de pronto uno dice, sale la del 2015, es otra. Hebreos 13:8 nos dice que Jesucristo no ha traído otra enseñanza porque Él no es otro.
sigue siendo el mismo y entonces sigue siendo la misma enseñanza. Para quienes andan buscando nuevas enseñanzas, la noticia es que Jesucristo no ha traído otra enseñanza porque Él no se ha convertido en otro. Tienes que checar eso. Si la persona cambia, cambia el mensaje. Hasta el día de hoy no ha cambiado la persona, no ha cambiado el mensaje. Ese es el contexto, por eso está allí insertado. ¿Qué hace ese versículo de Jesucristo es el mismo ayer, en medio de los deberes? Se insertó o está declarado por el asunto de las enseñanzas y las doctrinas. En el año 2016, una nueva enseñanza, alguien la puede catalogar como tal, pero no la trajo Jesucristo. Uno debe oír a Jesucristo y nos vamos a dar cuenta qué trajo. No os dejéis llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. Aleluya. Si tú traes una revoltura de enseñanzas, ten cuidado, ten cuidado. Si tú eres buscador de agentes con palabra diferente a la de Jesucristo, autores diferentes a los que Jesucristo inspiró, ten cuidado. Dice que no te dejes llevar, porque las doctrinas diversas generan comezón en los oyentes. Generan comezón en los oyentes. Busca primero al Padre y su reino, y todo lo demás te será añadido. Aleluya. Vamos ahora al versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios. Es un deber, es un deber. Por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza. La palabra sacrificio es antigua. Uno dice sacrificio. La palabra sacrificio tiene que ver con matar animales, usada en los rituales del tabernáculo. La expiación, la quema de un animal sacrificado, el derramamiento de sangre, tiene que ver con derramamiento de sangre. Hoy Jesucristo nos trajo una nueva alianza y esa palabra sigue teniendo el sentido de la profundidad del acto, pero ahora lo que uno da no es sangre, sino lo que uno va a dar son frutos de labios. Ya no es derramamiento de sangre, sino frutos de labios. ¿Se fijan el cambio? Ya no es sacrificar un cordero, un macho cabrío, ya no es degollar a un becerro, ya no. Ahora es sacrificio de alabanza, que salga el fruto. Antes salía la sangre, ahora va a salir el fruto. ¿Cómo andas en eso? Un sacrificio es abrir la carne. ¡Sas! Ahora es abrir los labios. Y muchos no los abren.
Antes era con un cuchillo degollar y rajar. Hoy es elevar el espíritu, sacando los frutos de labios. Es un deber. No es si me siento, si me provocan, no, es un deber. Es un deber sacar los frutos de los labios. Antes al pueblo hebreo, en la época del tabernáculo, se le veía traer a un animalito amarrado o en los brazos o en los hombros, traerlo al tabernáculo, porque la sangre expiaba los pecados. Ahora es un asunto de dar las gracias por el perdón, usando los labios, ya no trayendo cuchillo para matar, para degollar, no. Es un deber dar las gracias por el perdón de los pecados, es un deber. Es un deber dar las gracias por el perdón de los pecados. Pero, ¿cómo es eso de que te sientes como que no te perdonaron? No, por eso cuando uno tiene un encuentro con la cruz de Cristo, su sacrificio, uno dice, necesitaba que alguien me salvara. Y Él me perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. Así que desde el pasado, hoy y mañana le voy a estar dando gracias. Es un deber dar las gracias. Pero todavía hay gente que quiere llegar con su animal. No, debes de llegar con frutos de labios, frutos de labios, frutos de labios. Aleluya. Que confiesan su nombre. Antes era que confiesen los pecados, ya no. Ahora es que confiesen su nombre, que confiesan su nombre, que confiesan su nombre, que confiesan su nombre. Aleluya. Ya estamos terminando de leer la cartilla para todos. 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. ¿Cuántas veces van de un no os olvidéis? Es la segunda vez. Hay 2 veces acordaos y hay 2 veces no se les olvide. No se les olvide que la hospitalidad y no se les olvide hacer el bien. Y luego hay 2 tipos de sacrificios. Porque de tales sacrificios, primero el de alabanza y el de hacer el bien y la ayuda mutua, se agrada Dios. Se agrada Dios. Es un deber agradar a Dios. Y nos dice cómo. Y nos dice las formas. Y nos dice que a Él le interesa el actuar tuyo en las relaciones con tus hermanos. 17. Obedeced a vuestros pastores. ¿Cuántos tienen pastor? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso.
Vamos a ponernos de pie y vamos a leer juntos el versículo 20. Era necesario salir como en el ejército, con cartilla liberada. Para poder salir de aquí, si no tienes cartilla liberada, no puedes salir de aquí. Amén. Vamos a leer juntos. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cierra tus ojos conmigo y presenta un fruto de labios, presenta una acción de gracias. Señor, gracias porque perdonaste todos mis pecados cuando te presentaste como cordero, fuiste sacrificado, tu sangre fue derramada y me rociaste con ella. Tu sangre habla mejor que la de Abel, y ahora, Señor, somos aceptados, somos un pueblo perdonado, un pueblo que es la justicia de Dios. Señor, gracias por estos deberes, gracias por poner estas leyes en nuestros corazones, escribirlas en nuestras mentes. Gracias por esta novedad de vida, porque esto no emana de un corazón, sino de tu espíritu al corazón nuestro. Señor, tu pueblo estuvo atento a las palabras de tu boca. Señor, aquí vas a encontrar complacencia, agrado, porque este pueblo sí va a realizar los sacrificios que te agradan. Señor, este pueblo va a actuar inteligentemente. Cada punto, los presos, el amor, las casas, la hospitalidad, los maltratados, los pastores, los sacrificios, los frutos, todos ellos, Señor. Y también este pueblo va a tener cuidado de las doctrinas que no trajo el Señor Jesucristo. Son llamadas extrañas y vamos a permanecer en el amor que trajo nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este pueblo que es entendido, y gracias, Señor, porque ya vamos a abrir nuestra boca, ya vamos a abrir, ya no es rajar la carne, ahora es abrir la boca, ya no es sangre derramada, ahora son frutos de labios. Gracias por esta revelación, gracias por esta revelación. Señor, vamos a trabajar, no vamos a ser flojos en esto de confesar tu nombre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Y decimos amén. Aleluya.